Génesis capítulo 8. Y para los que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando Génesis 8 y el arca de Noé con el propósito de entender las escrituras correctamente para enseñar a la generación futura de la manera correcta, para enseñarlos a asimilar estas historias de la escuela dominical con el mensaje profundo del Evangelio, ¿verdad? Con el mensaje de restauración y de salvación. Entonces ahora vamos a seguir con Génesis 8. Y aquí vamos a ver que Dios guía, ¿verdad? Aquí vamos a ver que Dios guía. Leamos el capítulo entero y después vamos a tomar parte por parte, versículo por versículo, para entenderlo con claridad, ¿verdad? Entonces empezamos el versículo 1 y dice, Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de ave y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Verdad? Amén. Ahí vemos al final del capítulo una promesa llena de gracia y de misericordia hacia la humanidad, ¿verdad? Dice que
aunque el corazón del humano es malo desde la juventud, Él hace una promesa de que tendrá misericordia sobre la tierra y no la destruirá, ¿verdad? Ahí podemos ver al final el corazón de Dios, su misericordia y su gracia. Ahora, empecemos con el versículo 1 para entenderlo con claridad. Vamos a Génesis 8:1 y dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, ¿verdad? Entonces, en la primera parte de ese verso, le vamos a decir la parte 8a, dice: se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Noé, ¿verdad? La parte 8a del versículo, después vamos a ver la parte 8b. Entonces la primera parte dice que se acordó Dios de Noé. Cuando nosotros escuchamos eso y tratamos de interpretar eso de una manera humana, hay aquellos que quieren decir de que a Dios se les olvidan las cosas, ¿verdad? Que se le había olvidado a Noé. Porque al ser humano, si él se acuerda de algo, eso implica de que él se había olvidado de eso, ¿verdad? Pero Dios, sabemos que Él es perfecto en sabiduría y Él no se olvida de nada. Al contrario, Él tiene conocimiento perfecto de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con que se acordó Dios de Noé? Primero, clarifiquemos de que Dios tiene conocimiento perfecto, ¿verdad? Conocimiento perfecto. Vamos a ver a Isaías, capítulo 46, versículo 10. Y dice: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí podemos ver que Dios sabe el fin desde el principio, y si Él sabe el fin desde el principio, lo sabe todo, sabe lo que está en medio. Sabe lo que está en el principio, en medio y el fin. Entonces Él tiene conocimiento perfecto y no se le olvidan las cosas. Él sabe lo que va a suceder perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir el autor de Génesis, que es Moisés? Moisés es el autor de Génesis, de los primeros 5 libros de la Biblia, del Torá. ¿Qué quiere decir Moisés y por qué le atribuye esos atributos humanos a Dios? Primero, ya dijimos que era para que nosotros entendamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mentes limitadas y no podemos entender la grandeza de Dios. Entonces Moisés tiene que usar lenguaje que nosotros entendamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa de que él se acordó? Cuando la Escritura habla de que él se acuerda de alguien, está usando una forma de expresión antigua, y esto nos indica que viene un acto misericordioso de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que la frase él se acordó implica, que ahora viene un acto de misericordia de parte de Dios. Veámoslo en Éxodo 2:24. ¿Puedo borrar? Necesitar como un spray ahí. No se borra ese. Peor. Ok, está bien. Tal vez no. Sí. Ok, if you can get some Germex too. Ok, entonces aquí lo voy a escribir abajo. Mejor no escribo porque vamos a decir. Éxodo 2:24. Ok, leamos Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Todos sabemos la historia del Éxodo, ¿verdad? De que el pueblo de Israel estaba en opresión,
estaba en cautividad bajo del gobierno de Egipto. Entonces, aquí Dios dice, me acordé de mi pacto. Eso indica de que va a haber un acto de misericordia de parte de Dios. Y lo que sigue es que el rescate de su pueblo, ¿verdad? Salen de Egipto y Dios los lleva por medio de las aguas y salen y son libres, ¿verdad? Entonces esa palabra de que Él se acordó siempre indica de que va a haber un acto de parte de Dios. No está hablando de que Dios se le olvidó, sino está hablando de que Dios ahorita va a demostrar su poder y su misericordia, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿preguntas ahí? Ese es el primer punto, primer versículo. That's good, bro. Ok, entonces está el primer punto. Dios no se le olvida nada. Cuando habla de que Él se recuerda, está hablando de que Él va a actuar. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente punto. Vamos al 8b, ¿verdad? Este es el versículo 8 y la parte B del versículo 8. ¿Tinta ese? Yo creo que estaba mojado, ¿no? Por eso. Tal vez. ¿Ah? ¿This one works? ¿Este? Ok, ahí está. 8b. ¿Ah? Aquí lo ando yo, pero no pinta bien. ¿Ese? Ah, ese, ok. Entonces este no. Ok, 8, la parte 8b. Estamos teniendo aquí complicaciones aquí. Ok, la parte 8b dice, la parte 8b dice, y de todas las bestias que estaban con el arca, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ok, viento sobre la tierra. Esa es la parte 8. Viento sobre la tierra. Ahora, pregunta. ¿Quién sabe cuál es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento? La palabra hebrea, cuando se hace referencia de viento. ¿Cuál es esa palabra? Viento. ¿Ah? Ruach, ¿verdad? Ruach. ¿Qué significa ruach? Soplo, viento. ¿Y qué? ¿Quién es el ruach? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, aquí este viento, la palabra es ruach. ¿Qué significa viento? Espíritu. ¿Ok? Viento o espíritu. Vemos muchas veces en el Antiguo Testamento de que ese viento que viene de parte de Dios se usa para separar las aguas, y de ahí eso está asociado muchas veces ¿con qué? Con libertad, ¿verdad? Con libertad, con nueva creación. Lo podemos ver en Génesis 1. Y de ahí vamos a leer el 6. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Leamos el 1 y el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu Ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? El espíritu Ruach se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 6.
Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. ¿Ok? El mismo lenguaje que se usa en el diluvio, que un viento, un ruach, separa las aguas y de ahí viene ¿qué? Una nueva creación. En Génesis 1:1, el espíritu, el ruach, está sobre las aguas, Dios separa las aguas y así es la primera creación. Entonces vemos que la palabra ruach está asociada con nueva creación, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde más vemos eso? En Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 2:24, que lo acabamos de leer, pero ahora vamos a hacer énfasis en eso. Bueno, acabamos de hablar. Éxodo 2:24. Miren. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿cuál es ese pacto y cómo hace ese pacto Dios? ¿Cómo liberta al pueblo de Israel Dios? ¿Qué hace? Pasan por las aguas. ¿Y qué hace Dios para separar las aguas? Manda un viento para que separe las aguas, ¿verdad? Un ruach que separa las aguas. Ahí vemos que esa palabra ruach, espíritu, está asociado con libertad, nueva creación, vida, restauración, ¿verdad? Es el mismo lenguaje que se usa. Y el autor, el que escribe, Génesis, no el autor porque el autor es Dios, pero el que escribe, el escriba, el escriba, Moisés, usa ese mismo lenguaje a propósito, ¿verdad? Porque él está creando un símbolo que es tipológico de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 3:16. Si estoy hablando muy rápido, páusenme, que se me va la onda, ¿verdad? Empiezo a hablar y de ahí, si tienen preguntas, ahí párenme, ¿ok? Pero creo que todo está claro, ¿ah? ¿Verdad? Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Verdad? ¿Qué vemos? Siempre vemos agua y vemos al Espíritu, relacionados de forma cercana. ¿Simbólico de qué? Libertad, restauración, nueva vida. ¿Verdad? Eso está asociado y es muy claro en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo 7 de Génesis 8 y seguimos del 7 al 12. ¿Ok? Y aquí, esta parte, vamos a hablar de muerte a nueva creación. ¿Ok? Muerte a nueva creación. ¿Ok? Del 8, 7 al 12. ¿Ok? Génesis 8, del 7 al 12. Vamos a seguir en Génesis capítulo 8, del 7 al 12. Y dice, y envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. La paloma no halló donde asentar la planta de su pie y volvió a él, al arca, porque las aguas todavía cubrían la superficie de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él al atardecer y he aquí que traía una hoja verde de olivo en el pico. Así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Ok, primero, ¿qué envía Noé primero? ¿Ah? Un cuervo.
Cuervo primero. Ahora, sabemos esos animales son bien feos, ¿verdad? Usualmente, ¿qué les gusta hacer? ¿Comer de qué? De cadáveres, ¿verdad? Entonces, el cuervo representa ¿qué? Muerte, ¿verdad? Porque él come muerte. Entonces, primero manda un cuervo. ¿Por qué? Él quiere verificar. A ver si este cuervo se encuentra ahí un animal para comer. Él quiere verificar de esa manera, porque sabe que lo que acaba de suceder es una destrucción total y hay mortalidad por todo lugar, ¿verdad? Hay muerte por todo lugar, ya sean cadáveres humanos, cadáveres de animales, de todo. Entonces por eso envía primero un cuervo que representa la muerte. Y después, ¿qué envía? Paloma. ¿Qué representa la paloma? ¿Cómo? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo nos da qué? Vida. Entonces la paloma representa vida. ¿Cuántas veces envía esa paloma? 2 veces. ¿Están seguros? 3 veces, ¿verdad? 3 veces, a la tercera ya no regresa. Ok, muchos especulan de que ahí estamos viendo tipología en el número 3 hacia la resurrección de Cristo al tercer día. Muchos especulan eso, ¿verdad? Es probable, es muy probable. Pero lo que sí es claro en el texto es que primero vemos muerte, destrucción y después de esa muerte y destrucción viene ¿qué? Nueva vida, nueva creación y restauración. Entonces, para que haya restauración, la muerte es inevitable, ¿verdad? Debe de suceder la muerte, ¿ok? Para el oído secular, eso es algo loco, eso suena feo. Pero para el cristiano eso no es feo, es hermoso, porque eso lo entendemos en luz de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Esta es la muerte que nos dio vida, ¿verdad? Ahora, Romanos 8:6. Con claridad dijimos que la paloma representa el Espíritu Santo, porque lo acabamos de ver en Mateo 3:16, que la paloma desciende. Digo, el Espíritu desciende en forma de paloma, entonces la paloma representa el Espíritu Santo. Por eso tenemos nuestro logo con la paloma, ¿verdad? ¿Y qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No es cierto eso lo que acaba de suceder ahí? Que antes de que el Señor destruyera el mundo, vemos que el humano está en rebelión, son homicidas, quieren aterrorizar la tierra, y el Señor y el Espíritu están ¿en qué? Dice, estaban en conflicto. El Espíritu estaba en conflicto con el Espíritu humano, porque no se daban a entender, no quedaban en el mismo entender, porque el humano quiere seguir la carne, el Espíritu quiere seguir la vida. Entonces hay un conflicto, hay guerra espiritual. Pero después de que sucede todo esto, ¿qué vemos? La paloma que representa paz, pero esa paz solo viene después de la muerte, ¿verdad? Eso es el simbolismo que está detrás de este capítulo. Efesios 2:3. Miren esto. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. ¿Qué significa ser un hijo de ira? Significa que cuando no estamos en Dios, el juicio y la ira de Dios está sobre nosotros. Juan 3:36 dice que los que no aceptan al Hijo, la ira de Dios está sobre ellos. Los que no están en Cristo no están en paz, están en batalla, están en rebelión en contra del Creador, ¿verdad? No es un simple estoy en pecado, pero sí quiero buscar a Dios. Así no es.
están en rebelión y en guerra en contra del Dios Altísimo. Quieren destruir al Dios Altísimo, odian al Dios Altísimo. Obvio que el Dios Altísimo no se puede destruir. Pero el pensamiento humano está en guerra en contra de Dios. Odia a Dios. ¿Verdad? Eso significa ser un hijo de ira. Y porque odias a Dios, la ira de Dios está sobre ti y el juicio de Dios está sobre ti. Eso significa ser un hijo de ira. Por eso debemos de ser adoptados para ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? Eso significa ser hijo de ira. ¿Y nosotros éramos qué? Hijos de ira. ¿Verdad? Hijos que vivían bajo el juicio de Dios, pero ahora vivimos bajo la gracia y misericordia de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que morir, ¿verdad? Amén. Y volver a la vida. Nueva creación, nueva criatura. ¿Verdad? Muerte a nueva criatura. El Señor, siendo un Dios justo, demanda paga. Él siendo un Dios justo no puede ver la maldad y decir, no me importa. Él demanda juicio. Y sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Entonces para Él, como Él es justo, demanda una paga del pecado. No permite eso. Exacto. Dios no puede ver el pecado y dejarlo así. Porque si dejara el pecado así por así, no fuera un Dios justo. Ejemplo, si ahora en día vemos a esos que les gusta matar a docenas de personas con una metralleta, se meten a los movie theaters, ¿verdad? A los cines, a las fiestas, a los conciertos y hacen matazones. Imagínese que esa persona fuera, yo sé que lo que es frente de un juez y el juez le diga, yo sé que lo que hiciste está mal, pero yo te he visto actuar más o menos de por veces, así que no te voy a meter a la cárcel, ve y vive tu vida. Diríamos, ¿qué juez más tonto? Ese se merece la muerte, ¿verdad? Eso es lo que diríamos. Y ahora, si demandamos justicia de ese juez, ¿cómo no va a ser Dios aún más justo que ese juez? Él demanda una justicia perfecta y su justicia es superior a la de los humanos. Si demandamos eso de ese criminal, ahora piensen qué es lo que Dios demanda del ser humano pecaminoso, si Él es aún más santo que ese juez. ¿Verdad? Para que entendamos el juicio y la justicia de Dios. Parece cruel para nosotros, pero para Él eso es completamente perfecto, justo y santo. ¿Verdad? Él le da al humano no lo que no se merece, le da lo que se merece. ¿Verdad? Si no, no sería justo. Si no, no sería justo. Entonces para Dios necesita haber una paga. Y esa paga es la muerte. Entonces ese juez, al ver el mundo pecaminoso, le da una sentencia, muerte, muerte. Pero ese juez que da esa sentencia, toma carne, paga el pecado y ese mismo juez es el justificador del humano por medio de su sangre, por medio de su muerte en la cruz. Demanda un pago y él mismo provee el pago. Amén. Esa es la diferencia entre un juez terrenal y un juez amoroso y misericordioso, ¿verdad? Que él siendo perfecto, él da la paga para su propia sentencia, ¿verdad? Es algo que el humano nunca podría hacer. Un juez humano nunca podría hacer eso. Comprensible, ¿no? Que él mismo ponga la paga y él mismo la pague, ¿verdad? Está interesante eso, ¿no? Eso es un concepto que es lejano a la mente humana. Porque nosotros si fuéramos jueces nunca daríamos nuestra vida por un homicida. ¿Verdad? La vida de nuestros hijos nunca la diéramos por un homicida. Pero es porque nosotros no tenemos ese amor incondicional que tiene Dios. Colosenses 1:20. Es muy claro el mensaje del arca de Noé. Apunta a la misericordia, la gracia y la justicia de Dios y apunta a esa paga que se cumple cuando nuestro Señor muere en la cruz y resucita al tercer día. ¿Verdad? Es claro el mensaje, desde el Antiguo hasta el Nuevo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz mediante la sangre de su cruz. Ahora ya no estamos en rebelión, ahora ya no estamos en conflicto con Dios. Ahora estamos en ¿qué? En paz con Dios, ¿verdad? Estamos en paz con Dios. Amén. Antes éramos hijos de ira, ahora hijos de paz, ¿verdad? Muerte a vida, muerte a nueva creación. Romanos 6. Del 4 al 6. Porque somos sepultados, muerte, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Verdad? Pablo nos dice que así como el Señor fue crucificado en la cruz, nosotros somos crucificados con Él, sepultados y somos resucitados para vivir en Cristo. ¿Verdad? Ahí es una restauración total. Nosotros creemos en la resurrección de nuestro cuerpo también. Así como Jesucristo resucita, muchos cristianos quieren hacer énfasis en solo lo espiritual, pero entiendan que la muerte de Jesucristo restaura todo el ser del humano, lo espiritual y lo físico. Lo espiritual ahora tiene nueva vida y lo físico también va a resucitar en nueva vida, en totalidad, ¿verdad? Ahí vemos, amén. Ahí vemos muerte a vida en Cristo. Ahí está. Ese es el mensaje central del cristianismo, ¿verdad? Y lo vemos claramente en el arca de Noé. Muerte, ¿verdad? Y de ahí vemos resurrección y nueva creación, nueva vida, ¿verdad? Primero viene la muerte. Y de hecho, muchos teólogos describen, suena un poco raro, pero describen el arca de Noé como un sepulcro. Dicen que es un sepulcro, ¿verdad? A saber, pero bueno, sabemos, esto sí es claro, que el arca de Noé es un templo, ¿ok? Y vamos a entrar en eso cuando terminemos los 5 puntos que vamos a dar de los 5 días. Vamos a entrar a entender la construcción del arca de Noé y para ver cómo es que el arca de Noé no era un barco, templo que iba sobre las aguas. ¿Ok? Ahí lo vamos a ver. Génesis, regresamos a Génesis 8, versículo 13. Y a este punto le vamos a llamar el sacrificio que cubre. El sacrificio que cubre. Génesis 8, 13. ¿Qué? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces dice que al secarse las aguas, Noé quita la cubierta del arca. La palabra que se usa ahí es mikse, hebrea. Mikse. Vamos a leer el léxico Strong. Y dice, la palabra hebrea mikse aparece en el contexto de la construcción y descripción del tabernáculo en el desierto.
se refiere a la cubierta más externa del tabernáculo que servía como una capa protectora contra los elementos. Esta cubierta estaba hecha de materiales duraderos, como pieles de carnero teñidas de rojo y otras pieles de animales, para asegurar la protección del tabernáculo contra las condiciones climáticas. En Éxodo 26:14, el término se usa para describir las tapas específicas de cobertura para el tabernáculo, diciendo: también harás para la tienda una cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo y sobre eso una cobertura de cuero fino. El uso de mixe resalta la importancia de resguardar los espacios y objetos sagrados, reflejando el cuidado y la reverencia requeridos en la construcción del tabernáculo, que era central para la adoración y la vida religiosa de los israelitas. El concepto de una cobertura en términos bíblicos a menudo se extiende más allá de lo físico, simbolizando protección, ocultamiento y provisión divina. ¿Ok? Mixe está hablando, mixe, la cobertura, está hablando de las coberturas que se usaban para cubrir el tabernáculo con pieles de animales, y esto significa protección, ocultamiento y provisión divina. ¿Verdad? En contexto. Mixe significa cobertura, específicamente de pieles de animales. Cobertura de pieles. Están viendo a dónde va eso, ¿verdad? ¿A dónde apunta? ¿Verdad? Que Noé, para hacer su cobertura, su mixe, tuvo que usar pieles de animales. Indica de que tuvo que hacer sacrificios con animales para cubrir el arca del juicio de Dios. Eso lo vemos en el protoevangelium, en Génesis capítulo 3. Que el Señor provee pieles de animales para el pecado, para que cubra a Adán y Eva. ¿Verdad? Empezamos a ver de que para cubrir a alguien de la ira y el juicio de Dios se necesita un sacrificio. ¿Verdad? Por eso es que estamos hablando de que este no era un barco, era un tabernáculo que iba sobre el agua. Porque le aseguro que Moisés no estaba adentro del arca de Noé sentado todo el día. Le aseguro que estaba alabando a Dios. Le aseguro que estaba adorando a Dios. ¿Verdad? ¿Dije Moisés? Noé. Noé. Entonces, ahí vemos que es un tabernáculo. Y después vamos a ver cómo es, por qué es que es un tabernáculo. Es muy específico y describe el arca, la construcción del arca, muy igual a la construcción del tabernáculo. Entonces, ahora, ¿a dónde vemos el sacrificio de un animal para protección del juicio y la ira de Dios? Otro ejemplo. ¿En Éxodo? ¿Qué sucede en Éxodo? Ahí está. Exacto. Sacrificio de animal, sangre sobre las puertas y el juicio de Dios y la muerte pasan y no afectan al que está detrás de esa puerta, ¿verdad? Entonces significa que el sacrificio es necesario para cubrirnos del juicio de Dios. Sabemos a qué apunta eso, el Cordero perfecto. Juan dice que ahí venía el Cordero de Dios, que quita ¿qué? Ahí vemos el sacrificio que cubre nuestro pecado y que nos protege y nos oculta de la ira y el juicio de Dios. ¿Verdad? Ese es el Cordero perfecto. Así como la sangre del Cordero cuida el pueblo de Israel durante el Éxodo, la sangre del Cordero nos cuida a nosotros, ahora en día, del juicio y la ira de Dios. Ahora, regresemos a Génesis 8. Ya borré, sorry. Dan bimba. Ok. Génesis 8. Del 15 al 19.
le vamos a llamar esto, habló Dios. Habló Dios. Génesis 8 y 7. 8 del 15 al 19. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. ¿Qué? Habló Dios. Ya me imagino, siendo Noé, qué desesperado estaba Noé por salirse de ese arca, ¿no? Ya llevaba mucho tiempo. Ahora también, noten que después que se establece el arca sobre el monte Ararat, empiezan a baja el agua. Entonces, manda a la paloma, regresa la paloma con la hoja de olivo, indica de que la tierra ya estaba seca por un buen tiempo. Y Noé estaba esperando de que, a que Dios hablara. Muchos dicen, Noé no salió porque tenía miedo. Y digo, ese miedo, estoy de acuerdo. Pero ese miedo, ¿de a dónde viene? El temor de Dios es ¿qué? El principio de la sabiduría. Entonces, Noé, justamente y de forma racional y lógica, tiene miedo porque acaba de ver la destrucción de todo el mundo. No quiere tomar un paso ni quiere salir de ese arca hasta que Dios no le hable. Ahí podemos ver que ese temor es un temor santo, ¿verdad? Es un temor que Dios tiene, que Noé tiene hacia Dios, pero es un temor santo y lógico que Dios deposita en él, ¿verdad? Entonces, claro, Noé no quería salir de ese arca. Noé dijo, Dios, hasta que tú no hables, yo no muevo un pie de ese arca, ¿verdad? ¿Qué consejo? También. Y también al principio cuando él entra al arca, él no entra al arca hasta que ¿qué? Hasta que Dios habla. Cuando Dios habla, él entra al arca. Y cuando Dios habla, él se sale del arca. Pero sin la voz y la palabra de Dios, él no mueve ni un pie fuera de esa arca. Ahí vemos Proverbios 9:10. Famoso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy inteligente, Noé. Ahora, solo ahí, no está asociado con esto, pero está asociado con este versículo. La palabra que se usa ahí para decir del Santísimo es plural. La palabra ahí es Kadoshim. Eso es como un... El conocimiento de los santísimos es la inteligencia, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un Dios en naturaleza que existe como tres personas distintas, ¿verdad? El conocimiento de los santísimos, ¿verdad? Entonces, le quiero decir que si hay alguien que no cree en los santísimos y solo creen en un santísimo, no tienen sabiduría y no tienen inteligencia, ¿verdad? Hay aquellos que no creen en eso. Ahí podemos decir que ahí está la Trinidad, ¿verdad? Claramente. De hecho, este es una palabra plural masculina.
¿verdad? Los santísimos. El problema con eso es que cuesta traducir el hebreo, porque cuando lees hebreo y lees Kadoshim ya entiendes que es una palabra masculina plural, pero nosotros no tenemos ese concepto en el español ni en el inglés. Tendríamos que decir los santísimos, y ahí alguien pudiera leer esto y decir, hay más de un Dios. Pero por eso los que traducen tienen precaución. Pero sabemos sin duda que la palabra es plural porque termina en IM. IM plural. ¿Verdad? Y le aseguro que Noé tenía conocimiento de los santísimos. Abraham tenía conocimiento de los santísimos. David, con seguridad, sabemos que tenía conocimiento de los santísimos en Salmo 111, ¿verdad? Eso es claro. Ahora, aquí vemos que Dios es un guía. Que la voz de Dios nos guía nuestro caminar. Y cuando tenemos ese temor hacia Dios, su palabra es que lámpara, ¿verdad? Es lámpara, nos guía. Sabemos también que en el arca de Noé, si notan la descripción, cuando Dios le empieza a dar instrucciones a Noé para que construya el arca, una de las instrucciones que le da es que ponga cobertura, que ponga una ventana, pero la instrucción que no le da es poner timón. No le dice pon un timón, no le dice pon un manubrio. Todos los barcos tienen timón. El arca no tenía timón. Ahora imagínense ustedes con esa fuente de poder de agua que viene poderosa, ¿cómo va a controlar ese arca? No se puede. Ahí sabemos que no es un barco, era un tabernáculo porque no tenía timón. El que guiaba esa arca hacia su destinación, el que preservaba esa arca y la llevaba a su destinación, era el poder de Dios y la palabra de Dios. No era el poder de Noé, ¿verdad? Era el poder de Dios. No hay timón. De igual manera nosotros tenemos que tomar ese concepto. Para que dijera Noé, porque yo lo iba manejando, ¿no? Exacto, ¿verdad? Imagínense la primera vez que él iba a manejar un barco, iba a ser en el diluvio, porque antes no había manejado ni un barco. Exacto. Ya se imagínense, la primera vez que le toca manejar es en el diluvio. No se puede, ¿verdad? De igual manera, nuestra destinación es celestial. Si fuera porque nosotros tuviéramos un manubrio, un timón que controlara donde nosotros fuéramos, le aseguro que nos fuéramos para allá. Pero como es la palabra de Dios que nos sostiene y nos lleva a esa destinación final, sabemos que estamos seguros en Él, ¿verdad? Si no estuviéramos a saber a dónde, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Claro? ¿Comentarios? Podemos ver la gracia de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? Claramente. Pero parece que quedó claro. Repaso. Génesis 8:1. Dijimos que se acordó Dios de Noé. ¿Qué dijimos con eso? Exacto, ¿verdad? Esa frase nos demuestra de que Dios va a actuar de una manera misericordiosa, ¿verdad? ¿Qué versículo usamos? ¿Sí? ¿Y ese qué nos dice? Que Dios conoce el final desde el principio, ¿verdad? Que Él lo sabe todo. Entonces a Él no se le olvida nada. Y de hecho, cuando dice que se le olvidan nuestros pecados, lo que Él está diciendo que esos pecados ya no los contará en contra de nosotros. No está diciendo de que Él se le olvida. Está diciendo que ahora ya no te veo en luz de esos pecados, ahora te veo en luz de mi Hijo que te ha purificado, ¿verdad?
¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Ok? Que ahora Él ya no usa esos pecados y no los cuenta, ¿verdad? Es como un juez, ya no cuento esos crímenes en contra de ti, ¿verdad? Porque ya ha sido pagado tu sentencia, ya fue pagada. De esa manera se usa. ¿Ok? ¿Qué otro versículo usamos? Éxodo 2. Éxodo 2:24. ¿Y qué dice ahí? Que Dios se acordó de su pacto. ¿Y qué hace Dios inmediatamente después de eso? ¿Qué sucede? El éxodo, misericordia, gracia, restauración, ¿verdad? Entonces eso indica de que Dios va a demostrar su misericordia. ¿Ok?